Jóvenes y señoritas de la promoción 2020, bienvenidos a la clase virtual. Seguimos trabajando de esta forma, con ese entusiasmo, esas ganas, siempre pensando en lo mejor para cada uno de ustedes. El día de hoy voy a exponer sobre contaminación ambiental. No sin antes felicitarlos a cada uno de ustedes que de verdad, de manera honesta, de manera responsable, puntual y consciente sobre todo, se están preparando para que logren esas metas, esos sueños que tienen programados. Ustedes como chicos o ejemplo, hermanitos mayores de la institución, sé que tienen metas a lograr y lo van a hacer, ¿ya? Lo van a lograr porque están trabajando para ello. Están actuando, se están reportando, están resolviendo los exámenes de manera consciente, porque su meta es eso, ¿verdad? Terminar este año de una u otra forma o iniciar el año 2021 siendo universitarios. El año que viene, muchos de ustedes estarán en diferentes universidades seguramente, desenvolviéndose como debe de ser según su preparación, porque para eso es que tantos años de estudio ya tienen y se están de verdad enriqueciendo de conocimientos para que avancen a pasos agigantados, ¿no? O sea, de manera rápida, y de acá a 5 años terminarán siendo grandes y exitosos profesionales, ¿no? Pero también, bueno, una llamada de atención a aquellos que no lo están haciendo. No sé qué están esperando. Retomen ese tiempo, esas actividades para que puedan ustedes también lograr, pues, chicos y chicas, ¿ya? Sin más preámbulos, les voy a explicar. Ustedes ya saben que tienen que tomar sus anotaciones. Estos organizadores en blanco me las deben reenviar completas o rellenadas según las explicaciones, ¿ya? La contaminación ambiental es el cambio, la alteración, prácticamente la variación indeseable de las características, ¿ya? De las características de la naturaleza. Y sus componentes, por supuesto, el aire, el agua y el suelo. Esas características son de carácter físicas, químicas y biológicas de nuestro medio ambiente o nuestra naturaleza, ¿ya? Esta variación o esta alteración de nuestra naturaleza o medio ambiente va a ser causada sobre todo por el hombre. Ustedes habrán escuchado decir, mis jovencitos y señoritas, de que el hombre es el peor animal en la naturaleza o en el mundo, ¿no? Y bueno, pues prácticamente eso es cierto, ¿no? Porque el hombre ha aumentado de manera exagerada, o sea, por las acciones del hombre, existe una gran explosión demográfica, una población excesiva, ¿no? Por las acciones del hombre, los avances científicos y tecnológicos tienen efectos negativos con respecto a la naturaleza. Tiene una gran ventaja, sí, pero también como no la utilizamos bien, pues parte de las acciones de contaminar el medio ambiente. Por favor, anote, hasta ahí tendríamos dos: la explosión demográfica y avances científicos y tecnológicos, ¿ya? Otro, ¿qué hace que actúe así el hombre? La falta de conocimiento, sobre todo la falta de conocimiento de la naturaleza, ¿ya? ¿Qué más? Ni qué decir este aspecto. Sería 4 o la cuarta, ¿no? ¿Cuáles? Los intereses de lucros personales, que hoy en día han hecho que el hombre sea más egoísta, más ambicioso para sí mismo o para él mismo, ¿ya? Y esta alteración del medio ambiente o la naturaleza, la contaminación, va a tener como efectos nefastos, ¿no? Cosas que a veces no nos damos cuenta nosotros y seguimos actuando mal. El conocimiento de este tema debe hacer de que nosotros sigamos cambiando de actitud, sigamos actuando ya de otra manera, así como hemos aprendido con las consecuencias o el actuar de esta enfermedad o de esta pandemia, chicos, ¿ya? Producen efectos como, por ejemplo, la destrucción de la naturaleza, ¿ve? La proliferación, el aumento de enfermedades, la imposibilidad de la vida en el planeta Tierra, la degradación de la calidad de vida, claro, cada vez está degradándose, el hombre está siendo más débil, ¿no? La alteración del clima y en sí un efecto tan negativo, nefasto como la muerte, ¿ya? La muerte.
¿Ves? Entonces esta contaminación o esta acción del hombre mismo, de nosotros mismos, hace de que se presente todos esos efectos y parte de ello estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por nuestras acciones negativas o inadecuadas con respecto a nuestra naturaleza o nuestro medio ambiente. Las fuentes contaminantes. Esas fuentes contaminantes van a ser de caracteres físicos, químicos, pueden ser de caracteres o de características o de tipo biológicos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las industriales, ¿no? Por emanación, por incorporación de sustancias no deseables y excesivos a nuestra naturaleza, ¿no? Como en este caso vemos en la imagen, la producción de este humus exagerado. Otra fuente contaminante, los mineros, los relaves, la acción, las erosiones, las extracciones excesivas, etc. Motores, ni qué decir, porque contamos con grandes parques automotores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en nuestra ciudad a veces uno sale y se da cuenta que hay más carros que personas, creo. ¿Ve? Los domésticos, por la ubicación y el uso inadecuado de los alimentos y las sustancias, los agentes que utilizamos nosotros en nuestra alimentación y no las utilizamos bien, ¿no? Y menos las ubicamos bien, ¿no? Como en esta imagen pueden ver, estamos lanzando residuos al agua, cuando este es un recurso también de la vida, ¿ve? Armas de guerra, ¿no? Con efectos más nefastos que van a contaminar grandemente al aire, al agua, ¿ya? Sin embargo, así como tiene efectos tan negativos, esta contaminación ambiental, gracias a las acciones negativas de este hombre o de nosotros mismos, también se generan cosas como, por ejemplo, los sistemas de gestión económica. Y si recordamos un poquito, en nuestro país no existía, por ejemplo, la carrera de ingeniería ambiental. Es casi nueva, y Huancayo ni qué decir, ¿no? Es nueva. Gracias a las acciones negativas del hombre, también pues como todas las cosas, ¿no? Tenemos cosas positivas o buenas, pero también negativas. Entonces eso es lo que sucede. Gracias al aumento de la contaminación ambiental, también se han generado, por ejemplo, la presencia de diferentes carreras, ¿no? Se han originado y son del futuro porque lamentablemente el hombre no va a cambiar de actitud así de fácil, ¿ya? Entonces hay toda una interacción. Este resumen les voy a explicar o describir rápidamente. El medio ambiente y sus componentes como los elementos bióticos, abióticos y los elementos socioeconómicos que están interactuando o interactúan, ¿no? En los elementos bióticos como el hombre, la flora, la fauna, los abióticos como el aire, el suelo, el agua, y los elementos socioeconómicos como el sistema social y actividades económicas, la infraestructura material, todos ellos en interacción, ¿ya? Van a hacer que se generen proyectos y estos proyectos se van a encargar de la evaluación de impactos y riesgos ambientales con respecto a esta contaminación ambiental. Y gracias al componente económico y legislativo, se desarrollan diferentes sistemas de gestión económica ambiental. O sea, prácticamente esto es la búsqueda de soluciones a los problemas de contaminación ambiental, a los problemas de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza. Qué interesante, ¿verdad? Bien, los tipos de contaminación, chicos. Los tipos de contaminación se van a presentar según los agentes contaminantes, según el factor ambiental y otros. Según los agentes contaminantes encontramos las contaminaciones químicas, ¿ya? Las contaminaciones químicas que se pueden presentar de maneras crónicas o con efectos muy perjudiciales, muy marcados. ¿Ya? Completar, por favor. Las físicas, ¿no? Dentro de ella encontramos las radiactivas, las mecánicas, las contaminaciones sensoriales, ¿ya? Las electromagnéticas, ¿ve? También están las térmicas, las contaminaciones térmicas. Repito, dentro de las contaminaciones físicas, cuyos contaminantes son los derivados del petróleo, están por ejemplo, dentro de los contaminantes químicos son los derivados del petróleo, el uso de los detergentes, los pesticidas, ¿no? Los productos tóxicos, la presencia o acumulación de mercurio, de elementos químicos, ¿no? De hierro, de cobre exagerado, etc.
los ácidos, los disolventes orgánicos, etcétera, y va a tener como fuentes estos contaminantes químicos a las fábricas de caucho, las industrias de pesticidas y detergentes, la agricultura irresponsable o no sostenible, ¿ya? La fábrica de uso doméstico de detergentes, por ejemplo, las fábricas que vierten al agua, al aire, los contaminantes, ¿ya? Las concentradoras de metales, etc. Y como efectos, estas contaminaciones químicas no se va a presentar por las rupturas del equilibrio ecológico, sobre todo, que a nadie le conviene, ¿ya? La toxicidad, la presencia de enfermedades, la contaminación del agua, del aire, del suelo, en la presencia de enfermedades por contaminación de factores ambientales, ¿ve? La destrucción de los tejidos en los seres vivos. Esos son los contaminantes, las fuentes y los efectos de las contaminaciones químicas, chicos, ¿ya? Dentro de las contaminaciones físicas, ya les decía los subtipos, y esos van a tener, o sea, esos subtipos, repito o vuelvo a mencionarlos, cuáles son, decíamos, en las físicas, las contaminantes radiactivas, las contaminantes mecánicas, ¿ya? Están las contaminantes térmicas, las contaminantes o contaminaciones sensoriales y las contaminaciones electromagnéticas. ¿Ve? Muy bien. Y va a tener como fuentes contaminantes, ¿ya? Como contaminantes físicas en la naturaleza, vamos a tener a los contaminantes radioactivas, ¿no? Como por ejemplo los elementos radiactivos en abundancia, los elementos como los rayos alfa, beta, gamma, ¿no? La presencia de elementos inadecuados en exageración como el uranio, vanadio, etc. Las explosiones nucleares, ¿no? Dentro de lo que es materias sólidas vamos a encontrar, por ejemplo, las escorias, los polvos industriales, los relaves mineros, ¿ve? Vamos a tener también como contaminantes al vertimiento de las aguas calientes, a los ríos, a los lagos, a los mares, ¿ve? La presencia de ondas electromagnéticas exagerados. ¿Eh? Entonces, las fuentes de estos contaminantes físicos van a ser las industrias nucleares, las fuerzas armadas, los reactores nucleares, las minas, ¿ve? Las fundiciones, las extracciones, los satélites, ¿ve? Las explotaciones mineras, las centrales hidroeléctricas, etcétera. Y sus efectos, por supuesto, la destrucción de tejidos, que nos perjudica bastante, los defectos físicos y mentales, proliferación del cáncer en las diferentes partes de nuestro cuerpo, el acortamiento de la vida, ¿ve? Muertes de plantas, de animales acuáticos, del hombre, etcétera, ¿ve? La congestión también atmosférica, acústica, etc. ¿Eh? Chicos, tenemos las contaminaciones biológicas. Las contaminaciones biológicas tienen que ver con lo que es los seres vivos o los seres bióticos de nuestra naturaleza. En esta encontramos, ¿no? En las biológicas encontramos a las contaminaciones también como ¿quiénes? A ver, recordemos un poquito. Como por desechos domésticos, y encontramos la presencia, proliferación de microorganismos, mis jóvenes y señoritas, ¿ya? Los desechos domésticos, pues por el mal uso, mala utilización y ubicación y selección, sobre todo de residuos en nuestra casita o en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y vamos a encontrar cómo entonces fuentes contaminantes, ¿a quiénes encontramos a ver como fuentes contaminantes? Esto sí debemos recordar de manera rápida, ¿no? Porque tiene mucho que ver con nosotros y nuestras acciones, ¿ya? Contaminantes, pues vamos a tener dentro de lo que es la contaminación biológica, a los desechos orgánicos como excrementos, la sangre, productos orgánicos de fábricas, ¿ya? Y presencia de microorganismos como la abundancia de virus, hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Sus fuentes van a ser los desagües, las industrias de producción de sustancias orgánicas, el mal uso o el uso excesivo de papeles, las textilerías, el mal uso
de los alimentos y la ubicación inadecuada de los residuos alimenticios, ¿ve? Las curtiembres, etc. ¿Ya? Y como efectos tenemos la proliferación de enfermedades, el mal olor, las putrefacciones, las basuras orgánicas, etc. ¿Ya? La contaminación del agua será la alteración de este recurso, de este ser abiótico en nuestra naturaleza, por sustancias no deseables y inadecuadas que harán de que la vida en este medio o en este factor ambiental no se desarrolle debidamente y sobre todo este recurso vaya decayendo o siendo deficiente cada vez en cantidad y calidad. Y eso creo que ya notamos en nuestra ciudad, ¿ya? La contaminación del aire también va a tener efectos pues muy negativos, como por ejemplo la presencia de los efectos invernaderos, ya la presencia de smog, de cálimas en nuestra atmósfera, ¿ve? Cosas que van a hacer de que la calidad y los tiempos de vida en el hombre cada vez vayan bajando, vayan descendiendo. Y eso es lo que estaba ocurriendo cada vez más, ¿no? Hasta que llegó esta pandemia y como todo tiene lo bueno y lo malo, hemos cambiado de actitudes, hemos cambiado de acciones con respecto a la naturaleza, ¿verdad? Y ha bajado incluso la contaminación de nuestra atmósfera o de estos recursos, ¿ve? La contaminación del suelo igual, es la emanación de sustancias que hace que cada vez sea más pobre, ¿no? Por ejemplo, el excesivo uso de pesticidas, de insecticidas, de plaguicidas, ¿no? Que suelos que eran muy ricos en humus, ahora son pobres. Y por lo tanto, los alimentos que nosotros adquirimos y obtenemos de estos suelos ya no tienen la misma calidad que tenía de repente hace muchos años, ¿no? En consecuencia, por contaminación de estos recursos de nuestra naturaleza, el tiempo de vida y la calidad de vida ha descendido o bajado y por eso estamos viviendo incluso estos tiempos de pandemia, ¿ya? Otros, tenemos la contaminación de los alimentos, ¿no? Contaminación agrícola, la contaminación publicitaria, cuando se estaba utilizando demasiado, por ejemplo, los afiches, las pancartas, el pegado de estos en cualquier parte de nuestra ciudad, de nuestra población, ¿verdad? La contaminación cultural, cosa que en Huancayo ya era excesivo. Por ejemplo, los festejos, las actividades sociales, las actividades culturales, ¿no? Se exageraban demasiado. ¿Se dan cuenta, jóvenes, señoritos? Tantas cosas que tenemos por aprender y estamos cambiando, hemos cambiado. Nuestra vida ha cambiado prácticamente, ¿no? Es que nosotros o el hombre somos en realidad muy diferentes a otros seres vivos de nuestra naturaleza. Nuestra capacidad de razonamiento, pensamiento y el habla nos permite desarrollar y adaptarnos a los diferentes cambios con facilidad. ¿Ya? Muy bien, para mí ha sido un gusto describirles, explicarles un poco sobre este tema. Por supuesto, hay mucho que leer, mucho que investigar y ustedes lo tienen que hacer, por favor, ¿ya? Y no olvidar, deja de esperar que las cosas pasen, sal allí fuera y haz que pasen. Claro, busquen su éxito, busquen la grandeza en ustedes mismos, porque imagínense, la vida universitaria es otra cosa, pero todo depende de la actitud de ustedes, ¿ve? Dios nos da a todos la capacidad de decisión libre. Usted ha decidido ya quién va a ser a futuro, por ejemplo. Libremente, usted no va a hacer lo que a papá, a mamá le gusta porque sería muy adverso, ¿no? O sea, negativo para ustedes. Tiene que ser porque a ustedes les nace, porque a ustedes les gusta, ¿ya? A todos nos ha dado la fuerza de voluntad. Gracias a la fuerza de voluntad uno hace o no hace las cosas. Decide no hacerlo, no lo hace. Decide hacerlo, lo hace, ¿no? Nos presenta también en la vida problemas y retos. ¿Para qué? Para aprender a salir adelante, para nosotros cambiar, innovar nuestras acciones con respecto a algo, ¿ya? Y el verdadero hombre, chicos, miren, el verdadero valor humano del hombre es una operación matemática como ustedes ven acá. Es igual a ¿qué? A los conocimientos más tus habilidades y multiplicados por tu actitud, mis jóvenes y señoritas. ¿Ves? Qué interesante, ¿no? Por favor, yo solamente les pido que pongan en práctica esos consejos, esos comentarios, esos conocimientos, cosa que les va a llevar a grandes cosas, a grandes éxitos y van a avanzar a pasos agigantados, siempre deseando lo mejor para ustedes. Me despido, hasta la próxima.